Bien, buenos días, tardes o noches a todos. Para poner en contexto un poco y recordar lo que estuvimos trabajando y explicamos en la parte de la investigación exploratoria, en esa parte de la investigación exploratoria comenzamos haciendo un planteamiento del problema y a partir de ese planteamiento del problema determinamos las necesidades de información. De esas necesidades de información, nosotros determinamos el tipo de herramienta que nosotros tendríamos que utilizar. Y si recuerdan, nosotros planteamos las herramientas fundamentales de la investigación exploratoria, que son las entrevistas de profundidad, las sesiones de grupo y el proceso de observación. Incluimos una cuarta parte que es el análisis de información secundaria. A partir de determinar el tipo de herramienta, nosotros desarrollamos nuestra guía de tópicos. Posterior a la guía de tópicos, la aplicación de la investigación, el análisis, y ese análisis nosotros llegamos a traducirlo en algo que le llamamos, si ustedes lo recuerdan, mundo construido del consumidor. Y a partir de ese mundo construido del consumidor, nosotros dijimos que tendríamos que identificar cuáles son las variables y cuál es la interpretación que el segmento de mercado da a esas variables. A partir de aquí, nosotros generamos unas nuevas necesidades de información. O bien tenemos algún problema cuya naturaleza sea de orden cuantitativo. Por poner algunos ejemplos, probablemente nosotros necesitamos saber nuestro porcentaje de participación de mercado o el porcentaje de participación de mercado, bueno, el mío o el de la competencia, o tal vez yo necesito saber cuál es el monto máximo y mínimo y promedio que los consumidores estarían dispuestos a pagar por un producto o un servicio, o cuál sería el tiempo de respuesta óptimo para brindar algún servicio, o quisiera yo saber cuáles son los aspectos que determinan la compra y la ponderación de estos aspectos para saber cuál de ellos pesa más y en qué porcentaje, en fin. De aquí nosotros podemos derivar muchas necesidades de información, pero que no son del orden cualitativo, sino que ahora requieren una investigación cuantitativa. De manera tal que lo que nosotros analizamos en este primer momento, que al día de hoy debemos de tener ya concluido, pues es la investigación exploratoria. Y la intención de este video es explicarles lo que tendremos que hacer en la investigación concluyente, la cual pues deberemos de tener integrada en las próximas 3 semanas mientras seguimos trabajando con toda la parte del bloque de finanzas. Entonces, en ese proceso de investigación concluyente, los pasos que nosotros vamos a seguir son los que están expuestos ahí. Primeramente, la definición del problema, que es justo lo que yo les acabo de plantear, cuáles son las necesidades de información que yo requiero y que necesito que sean cuantitativas. En cuantitativas, pues nos estaremos refiriendo puntualmente a si yo tengo alguna necesidad de información en cuanto a promedios en alguna variable que yo quiera investigar, o bien proporciones. Alguna proporción pudiera ser el porcentaje de clientes que estarían interesados en comprar mis productos, o alguna media, pues cuál sería el consumo promedio per cápita que podríamos tener en el segmento de mercado seleccionado. Posteriormente a la definición del problema, entonces el paso número 2 será establecer los objetivos de la investigación
y las hipótesis de trabajo. El paso número 3, el diseño de la investigación y fuentes de datos. El paso número 4, el desarrollar el procedimiento de recolección de datos. El paso número 5, diseñar la muestra. El paso número 6, recopilar los datos. El 7, el procesamiento de datos. El 8, el análisis de datos. Y el 9, el informe de los resultados de la investigación. Para llevar a cabo esta investigación concluyente lo vamos a desarrollar en dos momentos. El primero, a partir de este video, en donde yo les voy a hacer todos los planteamientos para llegar hasta el punto número 4, es decir, hasta tener identificado cómo vamos a recolectar los datos. Y una vez que ya tengamos hasta el paso número 4, entonces en otro video posterior habremos de trabajar los pasos 5, 6, 7, 8 y 9. En cuanto al paso 1, la identificación del problema, lo que les explicaba hace un momento es cuando hemos realizado una investigación exploratoria, hemos identificado algunos aspectos que nos permiten redefinir nuevamente el problema. Tal vez pude yo acotar de una manera mucho más precisa el problema que inicialmente había yo planteado, conocí un poco mejor las condiciones de mi segmento, identifiqué un poco mejor las gustos y preferencias, pude conocer a los principales competidores, en fin, el resultado de una investigación exploratoria pues tiene como objetivo el poder acotar con mayor precisión hacia dónde yo podría en algún momento dirigir una estrategia que pues el objetivo del diplomado es precisamente en diseñar e implementar una estrategia sustentable desde el punto de vista de mercado, que es lo que vamos a tratar de hacer ahora con esta parte de la investigación concluyente, y sustentable desde el punto de vista financiero, que es lo que estamos trabajando en la otra parte del proyecto que estamos desarrollando. Ahora, el problema lo podemos realizar en forma de pregunta o simplemente describir la problemática que se ha establecido como detonante. Si lo plantean como pregunta o como afirmación, pues básicamente depende de cómo ustedes se sientan más cómodos o les quede más claro el planteamiento del problema. Por ejemplo, si yo hago el planteamiento como una pregunta, entonces yo tendría que decir, el público objetivo de la organización X estará percibiendo su imagen de acuerdo a lo establecido en el plan estratégico. Y eso mismo yo pudiera plantearlo a manera de afirmaciones, donde yo podría decir, se desconoce la imagen que el público objetivo de la organización X percibe de la misma y si está de acuerdo con la establecida en el plan estratégico. Ahora, lo que resulta importante es que a partir de la pregunta de investigación yo planteo los objetivos. Y la pregunta de investigación y los objetivos deben estar congruentes entre sí. Es muy importante la congruencia porque a partir del planteamiento del problema y los objetivos, yo diseño toda la investigación concluyente. Y si cometo un error o si el problema y los objetivos no están alineados o no están en la misma dirección, pues evidentemente la probabilidad de error en las conclusiones de la investigación pues van a ser muy altas. Ahora, el objetivo de investigación, pues nosotros tendremos que plantear un objetivo general y unos objetivos específicos, ambos soportados en la investigación exploratoria que tenemos concluida. Un ejemplo de un objetivo general pues es validar la cuantificación del mercado potencial de vajillas personalizadas en hoteles, restaurantes y organizadores de eventos sociales del estado de Michoacán y conocer sus características. Ahora, lo que resulta importante es que los objetivos específicos nuevamente tienen que estar congruentes y alineados con el objetivo principal o con el objetivo general. Entonces, algunos de los objetivos específicos pues, podrían ser identificar las principales marcas participantes en el mercado, identificar el nivel de fidelidad de marca de los consumidores, conocer cuáles son los hábitos de compra de los consumidores y a partir de los objetivos yo planteo las hipótesis. Una hipótesis es una idea, un supuesto que yo tengo de cuál es el comportamiento del mercado, pero sobre el cual no tengo certeza. Si yo estoy seguro, entonces no es una hipótesis.
Así que nosotros tendremos que plantear las hipótesis y nuevamente las hipótesis deben de estar congruentes con los objetivos específicos. Un asunto importante de las hipótesis que tendremos que plantear es que tienen que cuantificarse. Si las hipótesis no se pueden cuantificar, entonces no están bien planteadas. Algunos ejemplos: 9 de cada 10 consumidores compran las marcas Santa Anita y Ánfora. El 80% de los hoteles y restaurantes restablecen loza en las cristalerías Corona y El Porvenir. El mercado potencial en el estado de Michoacán es de 15 millones de pesos en la primera compra y 750,000 pesos de reabastecimiento mensual. Son algún ejemplo de hipótesis que, si se fijan, están alineadas con los objetivos específicos, y el cumplimiento de las hipótesis, la comprobación de las hipótesis y el cumplimiento de los objetivos específicos me permitirán cumplir con el objetivo general, y a su vez el cumplir con el objetivo general me va a permitir responder las preguntas de investigación. Esa es la lógica con la que tendremos que integrar estos bloques. Ahora, en el paso número 3, que es el diseño de la investigación, cuando nosotros estamos hablando de estudios de mercado en la etapa concluyente, pues básicamente el diseño de la investigación es referirnos a una encuesta. La manera que nosotros tenemos de obtener información primaria, directa del mercado, por eso es primaria, es a partir de una encuesta. Entonces, en el diseño de la investigación, generalmente nosotros recurrimos al uso de un cuestionario. Cuestionario, encuesta, instrumento de medición son sinónimos. ¿Qué tipos de encuestas tenemos? Los podemos hacer personales, telefónicas, por correo o por internet. Todas tienen ventajas y desventajas. Las encuestas personales tienen la ventaja de que se pueden clarificar dudas, las preguntas complejas se pueden manejar fácilmente, existe un excelente control de la muestra, es decir, yo tengo un muy alto control de las personas a las cuales yo les voy a preguntar, se genera una gran cantidad de información, se tiene una excelente tasa de respuesta, a pesar de que actualmente, por las cuestiones de inseguridad por la que atraviesa el Estado y el país, es mucho más difícil el poder acceder a contestar una encuesta. De cualquier manera, de todas las opciones que tenemos, es la que nos ofrece una mejor tasa de respuesta. Nos permite también identificar el lenguaje no verbal de la persona a la que estamos encuestando. No se requiere educación por parte del entrevistado y es altamente flexible, pero tiene algunas desventajas. El hacer encuesta personal, por ejemplo, pensemos en que yo quiero hacer un estudio de mercado en todo el estado de Michoacán o en todo el estado de Nayarit, pues voy a tener una limitada cobertura geográfica. Va a ser difícil que yo pueda llegar a toda la geografía. Hay limitación en preguntas sensibles. Si yo voy a hacer alguna pregunta sensible, es difícil que la pueda hacer a partir de una encuesta personal. Resulta cara por la cuestión de los viáticos. El entrenador tiene que ser muy hábil, consume mucho tiempo, es difícil su administración, es difícil ingresar a ciertas áreas, sobre todo por cuestiones de seguridad, y es muy común que el entrevistador suela sesgar el resultado de las personas a las cuales está entrevistando. Las siguientes, que son las encuestas telefónicas, pues tienen una amplia cobertura geográfica, se pueden aclarar dudas, el manejo se tiene un buen manejo de preguntas complejas, hay un buen control de muestra, hay una buena tasa de respuesta, no son muy caras, se puede capturar directamente, es decir, yo no requiero hacer la captura en un papel, lo puedo hacer directamente en la computadora, en el software que yo voy a utilizar para el análisis estadístico. Pero tiene las desventajas de que no se pueden manejar igualmente que en las entrevistas personales, preguntas sensibles. Se requiere un fuerte entrenamiento a los encuestadores. Se necesita un buen sistema telefónico. Hay una baja cobertura de hogares. Solamente voy a poder acceder a las personas que tienen teléfono y eso podría sesgar los resultados. No hay claves visuales.
Y también igualmente podría haber interferencia del entrevistador. Ahora, las encuestas por correo permiten una amplia cobertura geográfica, son de menor costo, se puede obtener un listado, son más precisas, pero tienen la desventaja de que se tiene un pobre control de muestra, es decir, yo no sé quién me contesta y quién no, no me puedo dar cuenta si están sesgadas o no están sesgadas. No se pueden clarificar preguntas, es difícil manejar cuestionarios completos. Es necesario que el entrevistado sepa leer y escribir, y si estamos hablando de correo electrónico, pues es necesario que sepa utilizar la computadora. La tasa de respuesta es baja, tarda mucho tiempo en recibirse las respuestas y no es posible obtener claves visuales ni verbales. Y las encuestas que yo hago por internet, como por ejemplo las encuestas que se hacen a partir de Google Drive o a partir de software especializados para llevar a cabo encuestas por internet, pues tienen un menor costo de aplicación, se requiere de menos tiempo, no existe interferencia en los entrevistados, son más precisas, pero tenemos la desventaja de que se tiene un pobre control de muestra, no se pueden clarificar preguntas, los cuestionarios tienen que ser claros y entendibles, la tasa de respuesta es baja e igualmente que las anteriores, pues no se puede tener clave verbal ni visual, yo no tengo acceso al lenguaje no verbal. Ahora, la parte relevante de esta pequeña revisión de ventajas y desventajas de cada uno de los tipos de encuesta, pues es cuál es la que nosotros tenemos que seleccionar. Básicamente son tres los criterios. La primera, el tipo de información que se requiere. Por ejemplo, si yo requiero mostrar un producto porque voy a hacer alguna degustación, porque requiero que el consumidor me dé su opinión a partir de ver el producto, de tocarlo, de olerlo, pues entonces voy a tener que hacerla de manera personal. Pero generalmente lo que más pesa en el tipo de encuesta es la parte presupuestal. En gran medida condiciona el presupuesto disponible y condiciona también el tiempo disponible. Así que cuando nosotros tenemos que decidir, pues siempre el aspecto económico, el aspecto tiempo son dos de los aspectos fundamentales. Cuando nosotros vamos a elaborar un cuestionario, hay cuatro aspectos, perdón, que nosotros tenemos que tomar en cuenta en la elaboración del cuestionario. El primero, en cuanto a su formato, tenemos un cuestionario estructurado o un cuestionario no estructurado. ¿Cuál es la diferencia? Pues el cuestionario estructurado tiene todas las preguntas ya perfectamente ordenadas, con todas las respuestas, ya no hay preguntas abiertas, solamente tengo que seleccionar la respuesta correcta. Y los no estructurados, pues generalmente están estructurados, diseñados a partir de preguntas abiertas, en las que la persona que está contestando el cuestionario, pues tiene que escribir sus opiniones. En cuanto a su aplicación, hay dos posibilidades, o es administrado o es autoadministrado. El administrado es cuando una persona hace las preguntas a la persona que se está entrevistando y la persona que hace las preguntas está registrando las respuestas. Lo más claro que pudiéramos tener en un cuestionario administrado, pues son los que nos aplican INEGI cuando se generan censos. El encuestador va y visita los domicilios y él está contestando todas las preguntas. Ese es el administrado. Y el autoadministrado, cuando nosotros entregamos la encuesta a las personas y ellas lo contestan de manera individual y personal. Ahora, en cuanto a su objetivo, puede ser disfrazado o no disfrazado, es decir, yo puedo decir que estoy haciendo abiertamente una investigación para alguna empresa o para algún sector, pero puedo decir que estoy haciendo una investigación de orden social o de orden económico sin forzosamente tener que decir de qué se trata. Y en cuanto al número de sujetos a entrevistar, yo puedo aplicar un cuestionario de manera individual o bien puedo aplicar un cuestionario de manera colectiva. ¿Qué estructura debe llevar más o menos? Los bloques son los que están en la diapositiva. Debe haber siempre una solicitud de cooperación, sobre todo cuando es un cuestionario autoadministrado, en el que se debe de explicar qué es lo que se está haciendo y solicitar el permiso para que se regale determinada cantidad de tiempo en contestar una encuesta.
Es importante que la cantidad de tiempo coincida con la que realmente se va a invertir. Después viene la parte de las instrucciones, una pregunta filtro. Si yo estoy haciendo una investigación para los consumidores de refresco, pues primero tendría que preguntarles si consume refresco. Recuerdo que en alguna ocasión me hicieron una encuesta telefónica y me dijeron que qué es lo que yo opinaba de mi compañía de seguros con la que yo tenía contratado un seguro de vida. Esa fue la primera pregunta que me hicieron y yo les dije, no tengo seguro de vida. Y la segunda pregunta que me hacen es, ¿y con qué compañía tiene contratado su seguro de vida? No tengo seguro de vida. Y todavía por si fuera poco, la tercera pregunta es, ¿qué tan satisfecho se encuentra con la compañía que le ofreció su seguro de vida? Por tercera ocasión les tuve que decir, no tengo seguro de vida. Entonces, si la encuesta es para las personas que tienen seguro de vida, una primer pregunta filtro tendría que ser, ¿tiene usted seguro de vida? Y si la respuesta es no, pues se acabó el cuestionario, no tiene sentido que sigan preguntando. Después de las preguntas filtro, vienen todas las preguntas del cuestionario. Al final suele dejarse una parte abierta para comentarios y después los datos de clasificación, porque si yo quiero obtener los datos estratificados, es decir, qué opinan las mujeres, qué opinan los hombres, qué opinan los jóvenes, qué opinan los adultos, qué opinan los de nivel socioeconómico medio, los de nivel socioeconómico bajo, yo necesito en el cuestionario dejar claramente identificados los datos de clasificación con la finalidad de que posteriormente en el análisis estadístico pues pueda yo hacer esa separación por segmentos. Después debe estar la parte de datos de identificación, el nombre de la persona que contestó la encuesta, si es que por cuestiones de seguridad es eso posible, el domicilio, el teléfono y los datos para supervisión, quién es el encuestador, eso es muy importante, quién es la persona que aplicó la encuesta, quién es el supervisor, la fecha, el número de cuestionario. El número de cuestionario también es otro elemento muy importante posterior al trabajo de campo para yo poder monitorear algunos posibles errores en la captura, errores de dedo sobre todo. Si yo no tengo controlado el número de cuestionario, cuando veamos la parte de utilizar el software, nos vamos a dar cuenta que va a ser muy difícil encontrar errores si yo no tengo ese número de cuestionario. Ahora, algunas consideraciones preliminares. Se deben de checar objetivos y necesidades de información, justo lo que estábamos platicando al inicio del video. Yo tengo preguntas de investigación, de las preguntas de investigación derivo los objetivos y de los objetivos se originan las preguntas. Las preguntas del cuestionario se diseñan para cumplir los objetivos y para comprobar las hipótesis. El formato de preguntas, pues hay tres opciones, o son preguntas abiertas, son preguntas cerradas, y las preguntas cerradas se dividen en dicotómicas y de opción múltiple y son escalas de medición. Vamos revisando cada una de ellas. El cuarto punto es tener en cuenta la redacción de las preguntas. Tienen que redactarse en palabras sencillas, claras. Hay que evitar preguntas que sugieran la respuesta. Hay que evitar preguntas sesgadas, preguntas que tengan supuestos implícitos. Hay que evitar estimaciones. Hay que evitar preguntas de doble respuesta. Porque si la pregunta no se entiende, entonces la investigación genera un alto nivel de error. Después el siguiente aspecto es hay que tomar en cuenta la secuencia de las preguntas. Tenemos que, de ser posible, utilizar una pregunta introductoria interesante y después ir de lo general a lo particular y dejar las preguntas difíciles al final. Y hay que buscar que las preguntas tengan un orden lógico. El punto número 6 son las características físicas en caso de que la encuesta sea impresa. La calidad del papel tiene que ser un papel de buena calidad, tal vez no un papel premium, pero tampoco un papel revolución. La impresión tiene que ser legible. Yo sé que pudiéramos hacer 40 preguntas en una sola cara de la hoja, pero pues con una letra de un tamaño 7, entonces eso va a ser difícil poderlo leer. Hay que cuidar esa parte de la impresión, hay que cuidar los espacios,
Hay que tener en cuenta que la encuesta es una herramienta de campo, entonces la intención es que se facilite el proceso de levantamiento de datos. Y el punto número 7 es la revisión de la encuesta, el borrador final y la impresión final. Esos son los pasos que se siguen para el diseño de un cuestionario. Vamos a revisar ahora las escalas de medición. Esas escalas de medición yo puedo utilizar, me voy a ir acá adelante allá a los ejemplos que nos pueden ilustrar un poco más. De cualquier manera, las diapositivas las tienen ahí en la plataforma. Yo puedo utilizar una escala de clasificación por categorías. Por ejemplo, ¿cuál es su opinión con respecto al color de la imagen de la televisión Sony? Y establecer una escala de excelente a pésima. O puedo utilizar una escala de comparación, cómo considera el consumo de gasolina de Volkswagen Sedán contra el Tsuru, y una escala de muy superior a muy inferior. La parte importante es que el número de respuestas tiene que ser non. O hacemos 3, o hacemos 5, o hacemos 7. Y el criterio que nos permite determinar si 3, 5 o 7, pues es la capacidad de análisis que va a tener el segmento de mercado al cual le voy a aplicar la encuesta. Por ejemplo, si mi segmento de mercado es la clase obrera y yo le pongo 7 opciones podrían generarles angustia de, bueno, ¿qué diferencia hay entre mala y muy mala? Probablemente yo tendría que poner una escala de 3 y esa escala de 3 sería bueno, regular, malo. Pero si yo le pongo una escala de bueno, regular, malo al sector académico, porque estoy haciendo una investigación en el sector académico, pues seguramente los investigadores o profesores van a decir, bueno, pues entre bueno y regular hay muchas variantes. Entonces probablemente yo le pongo 7 escalas, 5, perdón, o incluso hasta 7. Entonces, en función de la capacidad de diferenciar escalas de las personas a las que se las voy a aplicar, es como yo determino si hago 3 respuestas, 5 respuestas o 7 respuestas. Después, la otra que pudiéramos utilizar es la escala de jerarquías. Un ejemplo es favor de ordenar en importancia, en orden de importancia, los factores que tome en consideración para comprar una televisión a color. Y derivado de una escala de jerarquías, yo podría hacer una escala de suma constante, en donde yo podría decir, favor de asignarle un puntaje a los siguientes factores que le mostraré en la tarjeta, de forma tal que sumen 100, de acuerdo con la importancia que represente cada uno de ellos en su decisión de comprar una televisión a color. Entonces ahí no solamente los pondero, sino que no solamente los jerarquizo, sino que también los pondero para ver cuál de ellos tiene más peso en la decisión de compra. La escala de Likert funciona a partir de una afirmación, no a partir de una pregunta. Por ejemplo, los cajeros automáticos de los bancos son muy difíciles de utilizar. Y en esa escala de Likert las respuestas siempre están del totalmente de acuerdo al totalmente en desacuerdo. Otra de las escalas que se pueden usar es la escala de diferencial semántico. Por ejemplo, a favor de calificar la salsa Valentina con respecto a los siguientes atributos. Y los atributos que voy a poner en cada una de las escalas son como polos opuestos, es decir, del muy picante al nada picante, del sabor natural al sabor artificial, de la espesa a la líquida. Son como lo bueno y lo malo, o lo más bajo y lo más alto, pero de un mismo atributo. No puedo revolver atributos porque genero confusión, y al generar confusión entonces el instrumento pierde validez. Entonces, hasta este paso número 4, la intención es que nosotros diseñemos el cuestionario. Y para diseñar ese cuestionario, el proceso que nosotros seguimos es el siguiente. De las necesidades de información, yo derivo las preguntas de investigación. De las preguntas de investigación, yo derivo los objetivos y las hipótesis.
De los objetivos y las hipótesis, lo que sigue es qué es lo que tengo que preguntar. De lo que tengo que preguntar, qué tipo de escala tendría que corresponder a esa pregunta, y del tipo de escala, pues la pregunta final. Esa es la lógica que nosotros vamos a seguir. Y para ello vamos a integrar una pequeña tabla que nos facilite el diseño del cuestionario. La tabla que nosotros vamos a comenzar a integrar está necesidades de información, derivado de las necesidades de información. Entonces yo planteo mi objetivo específico. De mi objetivo específico, las hipótesis. De las hipótesis, la pregunta, el tipo de escala, las respuestas esperadas y la pregunta final. Aquí yo necesito comenzar a ser congruente todo este aspecto. Para citar solamente un ejemplo, si yo como necesidades de información tengo cuantificar el mercado potencial o el mercado meta, entonces mi objetivo específico sería cuantificar el mercado meta en el consumo de agua purificada en garrafones de 19 litros en la ciudad de Morelia. Ese sería mi objetivo específico. Derivado de ese objetivo específico, entonces yo podría plantear mi hipótesis, y mi hipótesis podría ser el mercado meta de agua embotellada en garrafones de 19 litros es de 1.500.000 garrafones al mes. Esa sería como la hipótesis que yo tendría que comprobar. Ahora, ¿qué preguntas tendría yo que hacer para responder a este objetivo específico y comprobar esta hipótesis? Pues aquí tendría que hacer más de una pregunta. La primera de ellas sería: ¿consume agua en garrafón? La segunda de ellas probablemente sería: ¿cuántos garrafones compra a la semana? La tercera de ellas, tal vez para conocer el consumo per cápita, sería: ¿cuántas personas viven en casa? La siguiente: ¿qué marca compra? En caso de que yo quiera saber la participación de mercado de los competidores. Yo tendría que plantear esas 4 preguntas para yo poder responder al objetivo específico. ¿Qué tipo de escala? Pues en el consume agua, primeramente tendría que ser una pregunta dicotómica. ¿Cuáles son las respuestas esperadas? Sí y no. En el tipo de escala, ¿en cuántos garrafones compra a la semana? Pues sería una pregunta abierta. ¿Por qué abierta? Porque yo estaría buscando sacar promedios. Entonces, si yo lo que busco sacar promedios es, me van a decir el número tal cual que compran. ¿Cuántas personas viven en casa? Pues también sería una pregunta abierta. ¿Y qué marca compra? Pues tendría que ser una de opción múltiple.
Y al ser una opción múltiple, ¿cuáles serían las respuestas esperadas? Ciel, Santorini, Haga, Bonafón, etc. Y después de las respuestas esperadas, pues yo redacto la pregunta final, incluidas las respuestas. Por ejemplo, ¿consume usted agua en garrafón? Sí. No. En esta de opción múltiple, ¿qué marca de agua embotellada compra? Entonces, la primera opción, Ciel. La segunda opción, Santorini. La tercera opción, Haga. La cuarta opción, Bonafón. Y siempre al final yo pongo otra, ¿cuál? Entonces, ese sería el diseño de esa pregunta. Ahora, lo que resulta importante es que esto yo lo hice para un objetivo específico. Nosotros tendremos que identificar cuáles son los objetivos específicos que yo tengo y desagregar todas las preguntas que yo tengo que hacer para cumplir con determinado objetivo específico. Y la intención es que posterior a llenar esta matriz, nosotros pasemos al diseño de la encuesta. Les voy a mostrar algunos ejemplos de encuestas como para que sea posible tener alguna idea. Este es uno de ellos. Consume en casa sopa de pasta, sí o no. Si la respuesta es no, hay que pasar a la pregunta número 9. ¿Por qué? Pues porque todas las preguntas que siguen están relacionadas con sopa de pasta. Entonces, si me dicen sí, ¿cuántas bolsas de sopa de pasta compra y cada cuándo? Entonces, es la cantidad de sopas de pasta, la frecuencia, qué tipo de sopa de pasta prefiere, en orden de importancia, qué cosas toma en cuenta para saber si la sopa es buena, y es importante anotar en orden de mención, es decir, si lo primero que consideran es el sabor, yo voy a poner al momento de hacer la captura ahí un 1, si lo segundo que me dicen es el prestigio de la marca, un 2, y si después me dicen la presentación, yo ahí le pondría un 3. ¿Cuáles son las marcas de sopa que recuerda? Y anotar en orden de mención. Si lo primero que yo recuerdo es la Moderna, le pongo un 1, si después recuerdo Pastilara, le pongo un 2, si después recuerda Italpasta, le pongo un 3, y si ya no se acuerdan de ninguna otra, pues ya las demás quedan sin respuesta. El 6, ¿qué marca de sopa de pasta compra y por qué compra esa pasta? Entonces, si me dijeron que compran la Moderna, pues a lo mejor me va a decir, pues porque es la que siempre hay. ¿Qué le haría cambiar de marca de sopa? Igualmente anotar en orden de mención. Entonces si me dicen, no, pues que sea más barata y que me la ofrezcan. Entonces yo registro de esa manera. En orden de compra, la sopa de pasta. ¿En dónde compra, perdón, la sopa de pasta? Después viene la parte de galletas. Si no compraba sopa de pasta, pasaba hasta la 9, que son galletas. Y después consume en casa galleta salada. Si no, igualmente pasamos a la 15, y si sí, preguntas más o menos en el mismo sentido que las pasadas. La 15, consume en casa galletas dulces. Si me dice que no, paso a la 24. Si me dice que sí, contesto todas estas. Frijoles enlatados, chocolates. Como son chocolates en esta encuesta, por ejemplo, encaminados a los niños, entonces ahí no sé en casa sí o no.
todo lo que está relacionado con chocolates, gelatinas y al final nombre, ocupación, ubicación de la persona que contestó la encuesta, quién fue el encuestador, en qué zona se hizo, quién revisó, cuáles fueron los comentarios y el folio de las encuestas lo ponemos siempre en la primera hoja en la parte superior derecha. Este es otro ejemplo un poco más elaborado en cuanto a su formato. ¿De qué materiales es la mayor parte de las paredes o muros de la vivienda? Los números de opciones y yo aquí registro el código. Los techos, las opciones, aquí registro el código. Los pisos, registro el código. La cocina, registro el código. Entonces, el formato no tiene importancia, es con el que ustedes se sientan más cómodos, más familiarizados, les resulte más fácil hacerlo. Entonces la intención es que pues en la próxima semana, de ser posible de aquí al sábado, pues traigamos la parte del planteamiento del problema, los objetivos, el general, los específicos, las hipótesis, las preguntas, la tabla derivada de la encuesta y el diseño de la encuesta para poder revisar esa encuesta y entonces una vez que tenemos la encuesta terminada y validada, pasemos nosotros al paso número 5, diseño de la muestra.